porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Qué gusto que estén con nosotros. Es que sabe que estamos emocionadas. Ya es una constante empezar el programa con mucha emoción, porque es que este año ha resultado profundamente intenso, ¿no es cierto? Los programas, uno tras otro, ¿no, Eneida? Sí, Yolanda, desde que lo decidimos, de hecho, tomamos la decisión de la temática y llegó el libro del padre, el aviso de que había publicado este libro. Sí. Dijimos, pues esa es la temática del programa que ya habíamos decidido previamente. ¿Y Sí. a qué se refiere Eneida? Bueno, le voy a decir. Hoy corresponde a reflexiones en torno a la ética, la dimensión social, diría Zubiri, en fin. Pero resulta que hoy justamente a las 11:30, se presenta un libro, por primera vez aquí en Guadalajara y a nivel nacional, un libro de Javier Prado Galán sobre la ética, 10 éticas. De esto vamos a hablar hoy. Pero como si fuera poco, la buena suerte, la buena fortuna, existe o no, ya veríamos. Vamos a tener la primicia en el programa porque aquí está con nosotros Javier Prado Galán y yo le estoy acusando de que nuevamente no pude dormir porque antes de que tuviera el libro yo ya había impreso todo el libro, entonces estuve estudiándolo para el programa de hoy y anoche terminé de leerlo y mire usted que es un libro para leerse a lo largo de un mes y bueno, había que leerlo. Lo empecé a leer hace un rato ya y anoche dije lo termino y me encantó el libro, estoy emocionadísima de poder conversar con su autor, a quien ya conocíamos en el Instituto Libre de Filosofía hace muchos años, pero que hoy nos viene presentando Moradas, 10 éticas, moradas, moral, las moradas, y aquí está Eneida para que haga una presentación todavía mejor. Yo solamente le digo bienvenido a Javier Prado y Eneida hará una presentación más formal. A ver, Eneida. Bueno, nada más hago un pequeño matiz. Este libro ya se presentó en la Ciudad de México, en el Palacio de Minería, exactamente hace un mes, por eso no pudo venir, porque ya tenía programado. Es cierto, en Bellas Artes. es cierto. Sí, perdón. Lo invitamos hace un mes cuando empezábamos todos estos programas y no pudo venir porque ya tenía presentación. Pero sí tenemos la primicia de la presentación aquí en el programa, déjame decirte, porque el libro se va a presentar hoy en la UDG, en la sede de Belénes, y mañana en el ITESO. Entonces, sí, la presentación aquí en Guadalajara la tenemos nosotros. El padre Javier Prado Galán ha escrito muchos otros libros, no sé si tienes por ahí la ficha del currículum, y si no, ha escrito muchos otros libros. Aquí está atrás, perdón. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, licenciado en Teología por el Colegio Máximo de Cristo Rey, maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones destacan Ética sin disfraces, Ética, Profesión y Medios, Fernando Sabater, Grandeza y Miseria del Vitalismo, Salomón en la Encrucijada, El marido, Don Juan y Narciso, Temperatura propia y de Bolonia a la Ibero. Los dos últimos fueron editados por Arteletra Colofón. Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos al padre Javier Prado, al doctor Javier Prado, y a mí me gustaría empezar a lanzar preguntas para el público en general. En primer lugar, tú lo señalabas, pero a mí me gustaría que él nos explicara el título del libro. El título suena muy acogedor, sí, muy agradable. Son moradas, son 10 moradas. ¿Por qué 10 moradas, padre? Sí, me decía una teresiana, me decía en León, oye, ¿y qué trata de Santa Teresa o no? Teresa de Ávila, le digo, no, ojalá tratara de Santa Teresa, pero no. Moradas, yo jugué con la etimología de la palabra ética, etos que quiere decir casa, morada, etcétera, y jugando con eso dije, bueno, ¿cómo lo titulo? Lo titulo moradas nada más, no, porque los derechos de autor, pues Santa Teresa me puede demandar, o lo titulo Moradas 10 éticas. Bueno, aunque no se oye tan comercial, Moradas 10 éticas, me incliné por el Moradas 10 éticas, porque como bien dijo Eneida, es una invitación al lector a habitar alguna de estas moradas y entonces sentirse acogido, sentirse pleno, realizado, feliz en esa morada. Se puede incluso utilizar el libro más como una experiencia, sí, que como una reflexión filosófica, porque si alguien, por ejemplo, escoge la morada de Baruch Spinoza, sí, y dice, yo quiero
la ética de la alegría. Yo quiero la morada Sí. de la alegría. Bueno, pues experimentar la alegría y pues un proyecto de vida y es una manera de sentirse agradable, acogido, pleno, feliz, realizado. Entonces, jugué con la palabra ética, con la etimología y dije, bueno, morada, aquí hay 10 moradas, hay más moradas en la historia de la ética, de la filosofía moral, pues hay más moradas, pero pues escogí estas 10. Y ahí viene, por supuesto, la siguiente pregunta obligada. ¿Por qué estas 10? Y hay ausencias que estamos extrañando en Eneida y su servidora, ¿eh? Sí, mira, pues yo lamento decir, pues un filósofo que conocen ustedes, que yo reconozco mucho, que murió hace 3, 4 años, que Jorge. me refiero en Jorge Manzano, digo, es nuestro muy querido amigo, pero estoy pensando en Eugenio Trías. Eugenio Trías, que se nos fue hace 3 o 4 años, que escribió una filosofía del límite, que a mí, la verdad, yo me identifico mucho con ella, porque nos define como habitantes de la frontera, pero no de Nuevo Laredo, ni de Juárez, no, habitantes de la frontera porque somos seres limitados. ¿A qué voy con esto? Que yo muy limitado, cuando tenía el proyecto, yo tenía 20 posibilidades en el escritorio hace 2 años, 20 posibilidades, pero me vi tan limitado, no solo por el tiempo, sino por mi persona, mis capacidades, entonces dije, bueno, tengo que escoger 10, pero al escoger 10 discrimino y no le hago justicia, por ejemplo, a Arthur Schopenhauer y la ética de la compasión, no le hago justicia, o al divino Platón, no le hago justicia, y los excluí y me incliné por estos. Por supuesto que alguno me puede decir, bueno, pero es que Aristóteles y Kant están en el libro y son los 2 más grandes filósofos morales en la historia. Son los 2 más grandes. Historia de la ética, pues Aristóteles y Kant. Por lo tanto, no te sientas tan mal, Javier, porque excluiste a Schopenhauer o que excluiste a Platón. Sin embargo, sí me siento un poco mal y me siento en deuda con ellos, pero fue por mis limitaciones. Por mis limitaciones. No tuve tiempo, ni me dio el cuero para escribir. No me dio el cuero para escribir lo que tenía que escribir y dejé de lado, por ejemplo, pensaba yo en el gran maestro muy querido Alfonso Ibáñez, a quien yo conocí y quise mucho, que se nos fue hace unos días. Él, pues, era un experto en marxismo. Entonces, yo tenía en el escritorio la posibilidad de escribir la ética del marxismo. Y no lo hice porque no me dio el cuero. Sí, ciertamente imposible, prácticamente imposible ser exhaustivos en un tema así, abundante realmente. Y como suele suceder en este tipo de ensayos, de pronto sabes que lo tienes que soltar porque no te vas a eternizar con un ensayo que además pues siempre será provisional, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero vamos a ir al corte, nos están indicando el primer corte, Eneida, y a mí me encantaría subrayar la pregunta al público, Eneida. ¿En qué fundamentan ustedes su ética? ¿En qué fundamentan su hacer cotidiano? ¿Cuál es esa razón que les mueve a la ética individual como social? 3030-5386 y 3030-5350. En un momento volvemos a seguir conversando con Javier Prado aquí en su programa a las 9 con usted, hoy con temas en torno a la ética. Javier Prado Galán hoy con nosotros, con la primicia de la presentación en Guadalajara de su libro Moradas 10 éticas, que me gustaría dar el dato completo para que los amigos televidentes, radioescuchas, cibernautas puedan ir a la presentación de Javier en la UDG con nuestro querido amigo Alejandro Fuerte. Sí, claro. A ver, Neida. Claro. Bueno, Alejandro va a llevar está encargado de la logística, pero él no hace la presentación. Sí. La presentación la hace el doctor Arturo Chaboya, si no me equivoco, y Francisco Salinas Paz en la UDG a las 11:30 en la sede de Periférico Norte, Belénes. Y en ITESO la presentación es mañana, la hace Alberto Carrasco y la hace Miguel Fernández. Ahí en ITESO, en la explanada en la cafetería, en el área de la explanada de biblioteca, que está acondicionada para ese tipo de presentaciones. Bien. De 1 a 3 mañana en ITESO. Bueno, pues abundemos en ese panorama general de estas 10 éticas y el por qué esta selección ya nos ha explicado Javier. Imposible ser exhaustivo en un tema gigantesco que nos rebasa ciertamente. Y bueno, pues
pues me gustaría pasarle el micrófono a Eneida, que tiene por ahí guardadas en el morral varias preguntas, de esas de Garbanzo de Alibra. Primero quiero decir algunas cosas que me gustaron mucho A del ver. libro. Los autores son tratados con mucho respeto, que no siempre lo encuentras. A veces el autor, el que escribe un libro, se inclina por sus preferidos y desprecia a los otros. Aquí todos los autores son tratados con muchísimo respeto. Cada capítulo empieza con un epígrafe y además una pequeña dedicatoria a algún conocido de Javier. Y además está muy bien documentado. Cuando va explicando lo que dice el autor, va poniendo las citas del autor. No es, a veces nos encontramos en todos los ambientes con una ignorancia supina, atribuyéndole a los autores cosas que los autores nunca han dicho y que son conocimientos de Vox Populi. Es que pareciera que, como el deber kantiano. Y aquí no, aquí los autores son explicados de manera muy didáctica, con mucha claridad, pero además acompañados por ellos mismos. Se les da la palabra a los autores con citas bastante amplias y eso me encantó del libro. Sí, fundamenta con todo cuidado aquella posición que el libro refleja, ¿no? No la inventa, no hace decir al filósofo lo que él comprende, sino que fundamenta académicamente muy bien, con mucho rigor, ciertamente. Y una pregunta, mi primer pregunta. Exponer y presentar 10 éticas, ¿no podría ser, supongo que no, pero yo quisiera tu opinión, ¿no podría ser una invitación al relativismo? Buena pregunta. ¿Moral? Sí, bueno, yo diría que al pluralismo, porque digo, nunca sería relativismo porque realmente es el trabajo que presento es para que el lector en discernimiento pues escoja, ¿no? Hay que hacer opciones en la vida. Sería relativismo si el lector va cambiando, como decía Unamuno, oye, ¿eres de izquierda o eres de derecha? Le preguntaban a Unamuno, depende de la hora a la que me lo preguntes. Entonces, decía Miguel de Unamuno. Entonces aquí no podría ser así. Todos tenemos preferencias, prejuicios antes de leer el libro. Sí. Y luego ya lo leemos, si alguien viene ya con un conocimiento y un cariño a Nietzsche, por ejemplo, Sí. pues inmediatamente va a elegir allá. Yo diría el pluralismo en el sentido de que te ofrece distintos criterios de moralidad del libro Sí. para que el lector diga, mira, pues yo no es que esté en contra del respeto como criterio de moralidad que está en Immanuel Kant, pero el vitalismo nietzscheano y el de Spinoza me atrapan, me apasionan muchísimo más que el famoso respeto, y prefiero la fuerza de la ética de Nietzsche y la alegría de la ética de Spinoza al respeto de la ética kantiana. Entonces hace su opción el lector. Lo que sí creo yo que haría yo mal, y también el lector, es a no estar abierto. Tú dijiste hace rato, Eneida, que se tratan con respeto las éticas. Se tratan con respeto porque uno siempre está abierto, por lo menos hay que estar abiertos a que te sorprenda alguno de estos autores. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que ya no tiene tan buena prensa como la tuvo en algún momento. Es que tuvo Tomás una de muy buena Aquino. representante que ya últimamente no ha esbozado mucho. No me quería referir yo. ¿Verdad? Gracias, Yolanda. Entonces está Santo Tomás de Aquino ahí en el libro. Uno dice, bueno, pero ¿para qué lo pones? No solo Ya medieval. la ley natural, criterio de moralidad, la naturaleza. Ya la naturaleza es un rollo premoderno, etcétera. No, porque se presenta para que, aunque yo sé que en el texto hay interpretaciones mías y sí serían cuestionables algunas interpretaciones que hago yo, hay algunas interpretaciones, lo importante es la apertura del lector para que se deje sorprender, incluso por autores como Tomás de Aquino o Emmanuel Levinas. Sí, está Sí. fabuloso. Emmanuel Levinas, porque al final encuentras a Levinas y dices, híjole, qué flojera, la responsabilidad para con el otro, no, yo soy individualista, ¿cómo que vamos a derrocar el yo? Etcétera, etcétera. Estamos en los tiempos ya de la posmodernidad, ¿qué le pasa a Javier Prado exponiendo un autor en lugar de mejor buscar un a Schopenhauer la vanguardia? que es más cercano al cristianismo y al budismo? Un Bátimo, que no o se un tenga Bátimo, ética. y este hombre exponiendo a este autor. Entonces, en resumen, pluralismo, apertura, sí se presta para el eclecticismo, para el relativismo, para el sincretismo,
porque alguno puede decir, pues agarro de aquí, de allá y mezclo ahí como pueda en una licuadora. Y a ver qué sale. A ver a Hume con Kant, a ver qué pasa. Bueno, tú hablas de un humilde arremeter tomando a Wittgenstein y hablas del reto de vencer los límites del lenguaje. Eso me parece muy interesante porque finalmente es la única manera en que podemos comunicarnos y ciertamente cada palabra está preñada de una serie de interpretaciones históricas incluso. ¿Cómo manejas este humilde arremeter del que hablas citando a Wittgenstein? Bueno, con todo el respeto para el austriaco, para Wittgenstein, pues en la mística, la estética y la ética son 3 disciplinas, son 3 ámbitos, son 3 dimensiones que nosotros hoy en día tenemos que cultivar al máximo. Y si no nos atrevemos a decir cosas, que eso es arremeter contra los límites del lenguaje, en esos 3 ámbitos, pues nos vamos a quedar nada más con valga el terminajo, la mostración, mostrar cosas que dice el Wittgenstein, esto no se puede decir, solo se puede mostrar. Y me parece que es resignarse de antemano. Sí. Entonces hay que atreverse, aunque queden muchas dudas y muchos cuestionamientos, hay que atreverse a decir cosas sobre la ética, hay que atreverse a decir cosas sobre la estética y hoy en día con la religión atreverse a decir cosas sobre la mística. De otro modo, estamos pues condenados al silencio. Así es. Al silencio, vamos a estar callados. Fíjate, Javier, que así como Eneida mostraba aspectos que disfrutó mucho del libro, a mí me encantó. Primero, claro, ese rigor académico, pero formulado de una manera tan sencilla que realmente va a ser un libro muy accesible a todo aquel que le interese, no necesariamente a filósofos. Y eso me parece un acierto del libro. Muy accesible, muy dialogado. Y luego, en cada capítulo, tu aportación propia. No nada más estás citando. Claro. A mí me encanta cuando hablas de cómo, Kant en un momento dado puede conciliarse con el eudemonismo. O sea, ese formalismo, ese deber, de pronto no se niega a la felicidad, vaya. Hay una parte que me encantó, que me gustaría que anticiparas un poquito de esto. Sí, esto de Kant y Aristóteles, bueno, ya sabemos que es irreconciliable, son posiciones irreconciliables en ética, pero bueno, pues cuando Kant dice somos dignos de ser felices, claro. Y eso por un lado, en positivo. En negativo, la felicidad es solo un ideal de la imaginación, pues se arremete ahí contra Aristóteles y el eudemonismo. No más Aristóteles, el eudemonismo en general, todos los filósofos de la felicidad se levantan neoplatónicos, sí. Pero es interesante cómo en realidad es para que el lector se haga preguntas y diga, bueno, cuando Kant dice la felicidad no es más que un ideal de la imaginación, pues me quedo pensando en la frase de Stuart Mill, prefiero ser un Sócrates insatisfecho a un cerdo satisfecho. Bueno, entonces Kant o Aristóteles. Y ahí empieza el discernimiento y ahí es donde uno dice, pues mi opción es por Aristóteles, mi opción es por Kant, o trato de conciliar, como tú dices, aunque parezcan irreconciliables las dos posiciones. Sí. Total, en estos días, si nos ponemos en plan de descalificar a medio mundo, el planeta está ayuno de ética y de filosofía moral por todos lados, ¿no? Ayer el supermartes, la salida de los rusos de Siria, aquí en México, bueno, ni se diga el problema de Tamaulipas, los de la masacre, el enfrentamiento de las 10 personas que murieron antier, etcétera. O sea, el planeta está ayuno de ética, pues entonces hay que dejar que hablen los filósofos y que uno se deje sorprender por ellos y que no tengamos, claro, uno dice, sí, pero los problemas que tú estás diciendo son más de una ética social y tú no estás exponiendo filosofía política ni ética social. Al final el libro se atreve a tratar la ética discursiva, a tratar a John Rawls y la justicia, y bueno, y un tanto diría también de Levinas por lo del el otro y la alteridad. Y entonces de alguna manera está dando algunas pistas como para que después otro haga ética social, Eneida. Ahora, son inseparables. Un libro de filosofía son inseparables, no puedes hablar de Aristóteles sin una ética individual que repercute en lo social. De hecho, es su aspiración finalmente, ¿no? Pero bueno, Eneida, adelante. Sí. Otra cosa que me gustó mucho del libro y otra de las cosas que yo comento es que dialoga
él va dialogando, se ve, no solo va exponiendo, también va dialogando con el autor, como tú dices, pero además pone a dialogar a los autores. Sí. Al final va apareciendo, bueno, fulano diría, Perengano diría, y Perengano se atrevió a unir a Kant con el utilitarismo y así le dio contenido a... Entonces, es un diálogo constante, nos trae en una reflexión constante. Por eso no dormiste, Yolanda, porque no te deja quieto el pensamiento, te deja pensando. Claro, tienes que por ejemplo, yo amo a Nietzsche, ustedes saben que yo soy nietzscheana de y yo amo a corazón. Kant. Y tú amas a Kant. Y podemos llevarnos bien, ¿eh? Y podemos llevarnos bien, exacto. Entonces tienes que detenerte y dices, mira, y reflexionar y decir, ¿yo qué papel juego aquí? Como el tercer elemento, ¿no? El filósofo, el autor y tú. Y viene un maravilloso encuentro de tres que nos lleva a reflexionar. Es un libro espléndido que hay que leer y hay que tenerlo ahí de cabecera. Y la portada es espléndida, es hermosa, a mí me encantó. Ay no, tú Yolanda, porque tú sabes aquí dónde está tenemos, la cámara. mira. Ya sé. Ahí la tenemos. Sí. Bueno, me están indicando un corte. Uy, se va como agua ya. Pero rápidamente, Silvia Partida, mi ética se basa en lo que decía mi madre, no hagas a otro lo que no te guste que te hagan a ti. Irma Manzanares, estoy escuchando el programa muy interesante. Sí, ¿dónde podemos comprar el libro si no puedo asistir a la presentación? Saludos al equipo, ahora diremos. Laura Ramírez felicita también y pregunta sobre el libro. Vamos a ir a un corte y regresando vemos de qué manera puede usted tener un libro como esto. Lo ideal sería que fuera la presentación, pero también se puede conseguir de otra manera. Después del corte volvemos. 3030-5386, 3030-5350. Un saludo gigantesco a Diego de Luna, a nuestro productor que está frente a controles, porque hoy es su cumpleaños. Hay que celebrar la vida, ¿no? Volvemos después de este corte. Conchita Melchor nos dice, interesantísimo el programa, te saluda Eneida y por supuesto dice, me interesa el libro donde lo venden y felicitan a Javier Prado, que está hoy con nosotros, que nos comparte su libro, Moradas, 10 éticas. 10 moradas, finalmente, ¿no? Y aquí está Javier. ¿Dónde lo venden? Nos está comentando que está editado por Colofón y está en las principales librerías de ahí, de la zona de Chapultepec, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, adelante, Neida. Sí, yo tengo una pregunta, bueno, tengo varias preguntas, ojalá alcancemos a abordar algunas de ellas. Una de ellas tiene que ver con la arete, cuando hablas de Aristóteles. Sí. La famosa arete griega, que significa algo así como nobleza, como excelencia, pero es una nobleza que viene de los dioses, es una nobleza bastante exclusiva. No todos pueden aspirar al arete. Aristocracia. Sí, 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 sí. Y yo a esa virtud como excelencia griega opongo la paideia. Y a mí me parece que Aristóteles rescata esa paideia, porque Aristóteles está convencido de que la virtud se puede enseñar. La paideia, que es la propuesta de los sofistas, que Sócrates logra rescatar, porque los sofistas ni cuenta se dieron que estaban haciendo una propuesta, pero Sócrates logra rescatar y me parece que por ahí le llega a Aristóteles esa convicción de que la virtud puede ser enseñada, cosa que no sucede con el arete. Ahí sí salté cuando leí lo del arete, no sé qué piensa al respecto. Mira, ahí, bueno, tú conoces muy bien el libro de MacIntyre sobre la virtud, tras la virtud. Un libro espléndido, es un recorrido por la historia de la virtud. Y la verdad es que hay varios conceptos relativos a la virtud. Allí hay una interpretación mía, que habría otra, por ejemplo, traducir arete como excelencia y no como virtud, pues estoy haciendo una opción, una elección, diciendo, no la quiero entender como fuerza, porque si la entiendo como fuerza, me remito a las épocas homéricas. Aquiles. Y entonces, pues, creo que Aristóteles ya está en otro contexto, el contexto de la polis griega, pero hago una elección diciendo, no la traduzcas por virtud porque te va a remitir, entonces tradúcela por excelencia. Ahora, también estoy haciendo otra opción ahí, que no la explicito en el libro. Estoy diciendo que no la entendamos como mera renuncia, que sería la posición estoica. Exacto. La posición estoica. Porque dices bien que el placer no es la felicidad, pero la acompaña legítimamente. Acompaña legítimamente. Claro. Entonces, yo creo que ahí estamos ante tres conceptos, pero los tres son válidos. De hecho, bueno, Yolanda, que más nichana que yo, pues diría, no, para mí la virtud es fuerza, tal
como la pensaría un Nietzsche o un Maquiavelo, Sí, ¿no? sí. ¿Y no? Y Yo diría no, que sí, en efecto. y correcto, la virtud es fuerza, pero como la virtud tiene esa cualidad y ese defecto, la cualidad, bueno, de que construye un carácter, una persona, un frónimos, como un sabio griego o un sabio contemporáneo íntegro, probo, formación humana, como dicen ustedes. Entonces, Sí. como tiene ese defecto, la virtud, pues de que también está contextualizada, que es lo que nos dice MacIntyre en su libro Tras la virtud, está contextualizada y entonces en alguna época tiene una connotación. Yo recuerdo cuando MacIntyre en algún momento del libro me pareció simpático que hablara de Benjamin Franklin y de Jane Austen, la gran La escritora, escritora, sí. para poner de relieve virtudes que en el contexto del siglo XIX aparecen como que destacan, ¿verdad? La constancia, la laboriosidad, la laboriosidad en Franklin, la constancia en Jane Austen. Entonces yo decía, bueno, pues sí, no cabe duda que tiene ese defecto de que dependiendo del contexto. Y luego yo lo pongo también de relieve cuando presento la pugna entre los hegelianos y los kantianos, entre moralidad kantiana y eticidad hegeliana. Porque bueno, a Hegel se le va a criticar también por lo mismo que está contextualizando excesivamente la ética y no la está volviendo incondicional como la vuelve el formalista Kant, o sea, la formalista Eneida, ¿no? Bien. Nos tiene muy bien ubicados. Sí, Neida, hay que decir, Javier. ¿Sabes qué me encanta de Kant? Y me encanta la genialidad de decir cómo construyo una ética, cómo propongo una ética sin atentar contra la libertad de los demás, es decir, respetando la libertad ajena. Y entonces construye el imperativo categórico, que es la pura forma de una ley a la que tú tendrás que darle contenido. Tú tendrás que convertirlo en tus máximas, vas a derivar tus máximas a la luz del imperativo categórico. Entonces, ese esfuerzo me parece titánico, ese esfuerzo por respetar la libertad de las personas me parece fenomenal. Y además, cuando yo lo dialogo con mis alumnos y me lo critican, digo, bueno, hay que pensar que estamos hablando de una voluntad inmaculada. Kant nos está pidiendo una voluntad inmaculada, pero también es un ideal regulador. Esta voluntad inmaculada es un ideal regulador. Y yo identifico, aunque Pedro de Velasco se desmaya de la impresión, yo identifico el deber kantiano con el querer, porque no es un deber externo. Entiendo por qué Pedro Velasco se desmayaría, Sí, no, yo también. hemos tenido muchos pleitos al respecto. No es un deber externo, no sé qué pienses, Javier. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Digo, inicia la fundamentación de la metafísica de las costumbres con esa definición de buena voluntad. Sí. Que esa definición de buena voluntad remite a lo que tú estás diciendo, a la identidad entre querer y deber. Hay que, y después en la crítica de la razón práctica, digo, está trabajado como más técnicamente, pero ahí está la identidad entre querer y deber desde el inicio de la fundamentación. Con la observación, yo preguntaría en este momento que están conciliando estas dos figuras irreconciliables, aparentemente Kant y Nietzsche, con la cuestión de que cuando experimentas tu querer y lo haces valer, la ética vitalicia, finalmente experimentas una gran alegría, una tendencia natural, diría Nietzsche, cosa que para Kant jamás será un hecho moral. El respeto. Jamás será un hecho moral porque para él está primero la ley que... De acuerdo contigo, o sea, en Kant hay que hacer a un lado las inclinaciones. De hecho, yo en el momento que admiré más a Kant, fue cuando estaba estudiando hace como 10, 15 años la fundamentación y me encontré una nota que dije, ¿por qué los autores no destacan esta nota? Una de las radioescuchas y de las televidentes dijo que la regla de oro, que estábamos hablando de la regla de oro, trata a los demás como quieras que ellos te traten, ¿no? Lo dijo en el corte, tú me lo leíste. Y en esa nota, Kant dice, no se me malinterprete, el imperativo categórico va más allá de la regla de oro. La regla de oro no es equivalente al imperativo categórico, porque la regla de oro finalmente le abre un espacio, una rendija a los sentimientos, a las pasiones, a las inclinaciones, que es la traducción de Morente, de García Morente, de las pasiones, de los sentimientos. Le abre una rendija y por algo Bernard Shaw ironizaba y decía Bernard Shaw
no trates a los demás como quieras que ellos te traten, porque puede ser que los demás tengan gustos diferentes a los tuyos. Bernard Shaw, que acostumbraba a mofarse de cualquiera, entonces está diciendo, se abre una rendija en la regla de oro. No quiero que se me malinterprete de que la regla de oro no sirve para nada. Por supuesto que es un punto de partida válido en muchas éticas, en muchas filosofías, en muchas teologías morales, Sí. en muchas religiones. La regla de oro está en el judaísmo, la regla de oro está en el cristianismo, la regla de oro Kant cita a Cristo. sí, Kant cita a Cristo. Sí, sí, Entonces, no sé, que no se malinterprete que estoy diciendo claro, no. Lo que digo es que sí hay el tema de las inclinaciones y por eso está antes Hume diciendo la razón es esclava de las pasiones en este texto. Sí, y tú lo señalabas, esto que estás, de este autor que estás citando, es ¿y qué tal si a los otros les gusta que los traten mal? Sí. El sádico y el masoquista, Sí, exacto. que se llevan Que también. nunca falta. Lo que ocurre es que a mí me parece muy difícil de encontrar esa pureza del deber. O sea, el ser humano, desde el momento en que es un ser humano, es integral, todas sus pasiones y sus tendencias y sus inclinaciones. ¿Cómo lo puedes separar? Imposible. Entonces, eso no es viable, vaya. Por eso nos debe otro libro con Zubiri. Ah, Bueno, exacto, exacto. pero es interesante lo que está diciendo Yolanda, porque esa es la reflexión que hace Tugendhat de si el respeto que se deduce de la segunda formulación del imperativo categórico de exacto. Kant, si el respeto puede ser la traducción del imperativo categórico que está en la primera formulación. Y si lo es, entonces resulta ser una fundamentación de la ética, la fundamentación más lograda que se ha dado en la historia de la ética. Tugendhat, en ese libro Lecciones de la Ética, recuerdo que se da por vencido y dice, no, la fundamentación, el respeto es la concepción más plausible de la ética, pero no es la fundamentación. O sea, que no se atreve a decir que el respeto traduce sin más el imperativo categórico en esa que está en la primera formulación cuando dice que se universaliza la ley, la ley que tú te autoimpones, se puede universalizar. Tu ley Entonces, como elección. Exacto, pero ciertamente vamos a dejar a un lado esas minucias de si es fundamentación o no. Lo cierto es que el respeto como criterio de moralidad es muy respetable. Sí, porque Bueno. yo digo, lo puedes universalizar, claro, el respeto Sí. lo puedes pedir en Singapur y lo puedes pedir en Siria y lo puedes pedir en Tamaulipas. El respeto es algo que lo puedes pedir en todos lados. Y en tu casa y fuera de tu casa y en el trabajo Sí. y por la calle, claro. No instrumentalices al otro. Exacto. Vamos a ir al siguiente corte y regresamos en esta charla que hoy estamos teniendo a propósito de este libro que en unas horas más se presenta en la Universidad de Guadalajara y que se llama, si usted acaba de encender su aparato receptor, Moradas, 10 éticas, de Javier Prado Galán, y que iremos desglosando a lo largo del año, porque de hecho fue muy curioso. Ya teníamos planeado desde el año pasado este tema para este año y de pronto nos llega este libro ni mandado a hacer así. Sí. Que reúne, lo que a su vez tendríamos cada una de qué buscar. Claro. De pronto nos llega un libro que podemos fielmente seguirlo, comentarlo, discutirlo, analizarlo y regresamos con usted en un momento. 3030 5386. Volvemos. Si supiera todo lo que sigue pasando en el programa durante los espacios musicales, sí, también musicales. Sí, porque estábamos hablando de estética, entonces pensamos Así en es. Mozart y demás, y también Así fueron es. musicales. Sí, hablábamos de la ética y el arte, por ejemplo, que ahí entramos en que lo apuntas, Javier, pero no lo respondes. ¿Verdad que no? No, pues me declaro incompetente. La pregunta por si la ética deviene estética, en Sí, el caso de sí. Nietzsche, Sí. yo quisiera más bien, no lo digo explícitamente, el criterio de moralidad en Nietzsche, uno diría en negativo, es combatir la moral del resentimiento. Sí. Pero en positivo, ¿qué? Pues la famosa errenmoral, la moral de los señores. Pero ¿eso qué es? ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio es la fuerza. La fuerza. El criterio es la fuerza, la voluntad de poder, la afirmación. Son los criterios. Uno dice, ¿pero esos son criterios éticos o estéticos? Y eso es lo que yo no respondo. Porque su superhombre es finalmente un artista. Sí, porque la fuerza tú la encuentras en una obra de arte. El otro día vi la
una cinta sobre Vivaldi, y me llamó mucho la atención que no quería decir misa Vivaldi. Entonces no quería decir misa, inventó una angina de pecho para no decir misa, y se dedicaba al arte, ¿no? Sí, entonces, ¿y cómo iba el hombre hablando con el obispo y diciéndole, es que estoy enfermo, estoy enfermo? Sí, pero bien que te estás horas. ¡Qué actual! Entonces, es complicadísimo esto porque Sí, si es. la fuerza es un valor ético o más bien es un valor estético, es donde está O las dos cosas. o las dos cosas. A mí sí me gusta verlo como todos estamos marcados por el resentimiento, todos, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos estamos marcados por el resentimiento. Tenemos algún resentimiento. Y ahí es donde entra Nietzsche para ayudarnos, pero entonces ¿es psicología o es ética? Porque Nietzsche es un gran psicólogo, lo decía el divino Jorge Manzano, es un gran psicólogo, porque te da la solución, las fuerzas activas, como dice Deleuze, contra las reactivas, el poder, la voluntad, Sí, la desmesura, la creatividad, todos estos valores estéticos Vitales. combaten a los valores de la moral, del resentimiento. Además es un querer tan completo, querer como voluntad, querer como opción, querer como fuerza, me parece. Pero bueno, ya estamos cada quien aquí, pero ahora va a defender a Kant. No, fíjate que tengo una pregunta A ver. sobre el autor que me parece que es una morada muy cercana a Javier. ¿Cómo podemos hablar de una ética de la alegría en un autor que hace una ética geométricamente demostrada? Esas cosas suenan por lo menos contrarias. Ya no quiero decir contradictorias, pero suenan extrañas. Ética geométricamente demostrada y termina siendo una ética de la alegría. No sé si quieras abundar más sobre esto. Sí, en realidad hablar de ética de la alegría en Spinoza es un recurso mío para, digo ahí en el texto que no quiero entender a Spinoza como un racionalista, como los libros de filosofía normalmente lo catalogan como un racionalista, sino como un ratiovitalista, o no nada más un vitalista, porque para Spinoza el conocimiento es importantísimo, aunque sé que el conocimiento singular es el conocimiento de primer orden en Spinoza. Yo creo que la definición de alegría de Spinoza está ligada al tema de la fuerza de Nietzsche. Está ligada al tema de la fuerza, la definición de alegría. Uno se remite a la etimología de la palabra alegría y dice, bueno, pues alegría quiere decir aligerar el momento donde está la fuerza. Sin embargo, en la definición que proviene de la definición del conatus en Spinoza, ¿no? Sí, Spinoza dice, claro. conatus, esfuerzo de la cosa por perseverar en el ser. Deseo, conciencia de ese conatus. Alegría, aumento de fuerza. Sentimiento, que acompaña el aumento de fuerza. Tristeza, sentimiento que acompaña la disminución de fuerza. Todas estas reflexiones, bueno, pues entonces sí estamos hablando de alegría, pero entendida así, al modo de Spinoza, no como algún otro pensaría. Claro, hay que distinguir, ya se pueden hacer distingos entre alegría, placer, felicidad, etcétera. Yo sí quise poner de relieve, porque pude haberme ido con Gilles Deleuze y decir, pues es la ética del deseo en Spinoza, porque finalmente Spinoza llega a hacer la afirmación tremenda de que el deseo es la esencia del hombre y de la mujer, el deseo. Y pensar que hay ideologías o doctrinas o filosofías que pretenden cesar todo deseo. Sí, tenemos algunas de las corrientes del budismo. Sí, por ejemplo. Sí, cesar el deseo, anular el centro instintual, complicadísimo lograrlo. Hay filosofías y van en contra totalmente con filosofías como la de Spinoza, sí, o la del mismo Gilles Deleuze, que define a los seres humanos como máquinas deseantes. Guattari y Deleuze, máquinas deseantes. Imagínate. Sí, el último tango en París. Bueno, cuando menos aspiraríamos a ser dueña de tu deseo, dueño de tu deseo, amo de tu deseo y no esclavo de tu deseo. Así es, tú ayer viste Irrational Man, pues sí, ahí estamos viendo nosotros en esa película el tema del deseo en todo su esplendor. Sí. En todo su esplendor, en Irrational Man de Woody Allen, recomendable película, sí, cinta. Si nos quieres comentar algo de ella. Bueno, ayer justamente fue una función de prensa, tuve la oportunidad de asistir, Irrational Man, Hombre Irracional,
Y le platicaba esto a Javier con la coincidencia de que él también ya vio la película. A mí me interesa su opinión, nos anticipamos al programa de mañana de cine. Pero bueno, nos plantea de entrada un hombre totalmente nihilista, que no cree en nada, golpeado por el resentimiento hasta el lado de anular, ahora sí todo contra Nietzsche, anular completamente su deseo de vivir, su fuerza de vivir. No vamos a citar el final porque venderíamos la trama, pero para mí me parece excelente el planteamiento y se cae hacia el final. ¿Tú qué dices, Javier? Completamente de acuerdo contigo, se cayó hacia el final. Se cayó terriblemente. Sí, no sé qué le pasó a Woody Allen. Sí. Normalmente sus tramas son más vamos a decir, inteligentes. El final sí es decepcionante. Decepcionante. No lo vamos a decir. No. Pero sí, la esencia de comentamos. la película sí es esa, el nihilismo, en sentido peyorativo, el nihilismo de este sujeto que buscará en el asesinato la solución al problema que está viviendo, de cómo el deseo a veces se apaga en su vida y a veces se extingue y a veces se exponencia, ¿no? Ahí en la cinta. Es interesante el análisis que van a hacer ustedes mañana. Mañana lo comentaremos, porque además fundamenta su deseo de vivir en el poder, atención, el poder tomar la vida de otro. Esto está desde los primeros momentos, por eso lo podemos comentar. Pero ya abundaremos mañana en esta película. Por hoy nos queda poco tiempo. Eneida, ¿quieres cerrar tú? Bueno, todavía nos quedarán 10 minutos más. Una última pregunta. No hay preguntitas contigo. Si quieres abundar un poco en Rawls, porque dejamos de lado la ética, este tipo de ética tan contemporánea y tan enfocada a lo social. Sí. Mira, Rawls está acomodado en este libro nada más como un punto de partida. De hecho, yo este ensayo de Rawls lo hice antes de escribir Salomón en la encrucijada. Salomón en la encrucijada, que es mi cuarto libro, en ese libro, en el capítulo 3, yo me explayo y digo mis posiciones sobre la justicia, sobre las teorías modernas de la justicia. Sí. La justicia es el tema de nuestro tiempo. Ahí sí, Ortega y Gasset, con todo respeto, el tema de nuestro tiempo es la justicia. Y el punto de partida es una teoría de la justicia de John Rawls. Entonces, lo que yo hago aquí realmente es decirles, miren, aquí está el punto de partida y de aquí en adelante cada quien vaya pensando si se quiere sumar al equipo de John Rawls y su liberalismo igualitarista, adelante, o si quiere abrazar al marxismo analítico o el comunitarismo, las esferas de la justicia de Balzer, etc. Pero lo veo como un punto de partida de las reflexiones. Y ahí sí el tema de si hay relativismo, pluralismo, etcétera, en el libro, pues más bien es punto de partida para que cada quien, porque hay opciones hechas por parte de los lectores de Rawls. Si tú no eres liberal, si eres comunitarista o eres marxista, pues no sé qué lectura puedes hacer del libro de John Rawls, porque la invitación inicial es a ser liberal. Que le añadas el adjetivo de igualitarista, bueno, es importante en la filosofía de John Rawls, pero no dejas de ser liberal. Entonces, es un punto de partida, pero el que lo lea y ya traiga estas opciones en temas sociales que tienen que ver con la justicia, pues inmediatamente va a sentir algo de rechazo. Y sobre todo al aspecto formal y contractualista con que presenta las cosas John Rawls. Que parece un poco jalado de los pelos, esto de la posición original, el velo de ignorancia. Uno dice, mira, está bien como para elucubrar y para el programa de Yolanda y todo está bien. Pero cuidado, ¿eh? No te creas, Yolanda. Que es mi chela. Sí, cuidado, aquí defiendo. No, para elucubrar, digo, bueno. pero uno dice, el político va a decir, yo necesito algo más concreto, práctico para gobernar. Aquí en Guadalajara. Acción, diría entonces uno va a decir, Russell pues Mann. entonces el utilitarismo. Si le sigues, pues ahí está el utilitarismo. Pero no, John Rawls dice, el utilitarismo no. Tienes que pensar más allá del utilitarismo, con toda la riqueza que tenga el utilitarismo, que por cierto se murió Esperanza Guizán, la gran utilitarista, este año se nos fue. Sí, fue a principios de año, fue el año pasado, no me acuerdo. Pero bueno, entonces, en resumen, sí es una invitación a leerlo, pero véanlo como un punto de partida. Y no se olviden que al leerlo todos ya traemos prejuicios sobre el tema de la justicia. Punto de partida. ¿Y hacia dónde va la ética en este momento, en esta situación, para cerrar con ello nuestro programa de hoy? Mira, hacia dónde va la ética es bien interesante porque se hablaba de una vuelta a Kant.
Estuvo la ética discursiva en boga, con la ética discursiva, con el mismo Rawls. Se hablaba de una vuelta acá. Luego, pues los hegelianos y los aristotélicos pusieron de moda el comunitarismo. El comunitarismo ahorita ya se está agotando, en mi opinión se está agotando. Y entonces hay que ir pensando nuevas propuestas, porque finalmente terminamos en lo de siempre, en Kant y en Aristóteles. Entonces, ¿hacia dónde va la ética? Ahorita los autores contemporáneos que están escribiendo sobre ética, pues no, casi diría yo, como los cadetes de Linares, no hay novedad. No sé si digo, no hay novedad. Estamos repitiendo el neoaristotelismo, el neohegelianismo y el neocantismo, y ahí es lo que tenemos como menú en la carta que se llama Ética Hoy, Ética Contemporánea. Ética Hoy. Eneida. Sí, si quieres leo por favor, los más comentarios llamadas de los radioescuchas y televidentes. Irene Chang, de Puerto Vallarta, Jalisco. Saludos a todos, felicito por el tema de hoy. La ética rige nuestras vidas, dice. Federico Velasco, saludos a todos. La ética es ser honesto con uno mismo. Nos falta en el mundo honestidad. Con la edad uno se da cuenta de ello. Sobre todo hace falta en los políticos. Sí. Bueno, pues estamos prácticamente en los últimos minutos de nuestro programa de hoy, que espero le haya resultado interesante y, como siempre lo digo, idealmente inspirador. Sí, ciertamente en una hora no podemos abundar y profundizar como quisiéramos, seguramente lo harán en la presentación del libro, se profundizará, el público podrá presentar, pero la intención es que usted busque, que ocurra, que acuda a la fuente, ¿no? En este caso, el libro que estamos hablando en cuestión, y recuerde que está en las principales librerías de nuestra ciudad, editado por Colofón, y es el libro de Javier Prado Galán, Moradas 10 Éticas, primicia hoy en el programa. Sí. Mañana el Departamento ITESO de Formación Humana de 1 a 3, también en ITESO, se hace la presentación, que no puede ir hoy, podría ir mañana, y ahí va a encontrar el libro. Muy bien, sí. Muy bien. Sí, gracias. ¿Algo más que desees agregar? Muchísimas gracias por la invitación, el evitado de honor, como decíamos al principio del programa. Evitado de honor. El evitado de honor. La pregunta que me hacía Yolanda, sí es cierto, están los comunitaristas, están los liberales, pero también yo digo que tiene presencia en el mundo de la ética la moral de la compasión, desde distintas vertientes, hay distintos modos de presentarla, la moral de la compasión, que en el libro se presenta de manera lateral con la ética de la responsabilidad de Emmanuel Levinas. Sí. De Levinas, sí, sin duda. La ética del otro, el rostro del otro, ¿no? Claro. Eneida, por tu parte. Pues por mi parte, que no se preocupen, trabajaremos cada uno de estos temas. Sí. Y sin que el autor nos diga no es lo que quise decir, además, fantástico. Iremos trabajando su libro y presentando cada uno de estos temas, cada uno de los autores. Y bueno, este año trabajaremos este libro. ¿Se presta para eso? Sí, estaremos una Ahora vez al sí mes vas a hacer conversando de todo el ello. evitado de honor. Sí, ha sido un gusto, un gusto, Javier. Muy bienvenido. Gracias por habernos acompañado hoy. Me encanta haber dialogado contigo. Yo estaba lamentando que, bueno, por cuestión de trabajo no podía estar ahorita ahí en la presentación, Carlos. pero ya tuvimos nuestra presentación del libro, además con una charla inteligente y apasionada como es la de Neida Suñer también. No te podrás quejar, Javier. Sí. Ahora sí que, como dices, en el programa de Yolanda, pues en el programa de Yolanda. En nuestro programa. Si en mañana nuestro programa. puedes oír a las 9 el de cine, vas a ver. Mañana. Es programa. Más, te invitamos al programa mañana para que opines sobre la película Irrational. Tiene la presentación allá. En nuestro programa, una vez más, hemos cumplido esta charla, que lo hacemos no por deber solamente, sino con el placer enorme de conversar con todos ustedes. Amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana, jueves de cine. Hasta entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y le voy a pedir un favor, llámenos para ver qué programas quiere que se repitan, porque durante el periodo vacacional, Semana Santa y Pascua, vamos a tener la oportunidad de repetir algunos programas. Así que usted nos llama y nos dice qué programas quiere que repitamos, ¿de acuerdo? Gracias, es todo por hoy. Hasta mañana. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.